Bien, aquí seguimos en Armando Diálogos y estábamos hablando de la campaña que está a la mitad y los debates. Sí, fíjate, ojalá que se retome ese tema también. Yo he estado oyendo mucho la parte post-debate, que también parece que en realidad hay demasiada tinta que se riega, demasiada saliva y declaraciones que ocurren, y, y también ya haciendo como anticipos de lo que podía ser el segundo debate. Y ahorita que lo dices, se han tomado muchas cosas en consideración, pero precisamente el tema que tú estabas ahorita tocando sobre la primera infancia no ha sido retomado con todas sus letras y con todo su potencial. Y qué bueno, aquí lo estamos diciendo. Ojalá que ese mensaje llegue a los... Sí, no, investiguen ustedes, la gente googlee primera infancia, los programas que hay en los países de primera calidad del mundo y en unos que no son tan primera calidad del mundo, de Sudamérica, claro. Argentina, que quiero recordarme, Costa Rica. Una vez escuché una conferencia de Cuba, en Cuba, y en Cuba dicen, me tocó una conferencia en un evento de Naciones Unidas de un alto funcionario cubano, y decía, efectivamente, le criticaban, oiga, no se consigue leche en Cuba. Efectivamente, dice, usted quiere ir a las tiendas, no hay leche. Toda la leche la tenemos concentrada para los bebés y los niños. Los bebés y los niños de tal edad a tal edad tienen garantizada la leche. Los demás, porque tenemos problemas económicos, etcétera, etcétera, no llega, ¿verdad? Es una crítica pues a la crisis cubana que tiene, económica. Pero ellos concentran los poquitos recursos que tienen en su... Para la primera infancia, ¿no? Y habría que decirlo, es muy criticado el sistema cubano y yo no sería un promotor del total y absoluto del problema cubano, pero la estatura de los cubanos se disparó entre la revolución y después en 10-15 centímetros crecieron, claro, por concentrar recursos en políticas sociales y en ayudar a los niños. Entonces eso es así como que, ¿cómo se llama? Piso fundamental. Una plataforma. Tú que eres conocedor de los derechos de las niñas y los niños, sí. La primera infancia es un super programa, entonces hay que agarrarles la palabra. Oye, bueno, pues ojalá que ese tema se aborde con más interés, sería interesante. La otra es que, ¿cómo se llega hacia el segundo debate? Creo que lo que voy a decir ahorita es susceptible a ser observado y si tienes alguna diferencia sería buenísimo, o acotación. Todo ese pensar que todavía Claudia Sheinbaum va en primer lugar, ineludiblemente con bastantes puntos de diferencia de Xóchitl Gálvez, que para ella era tan importante llegar en el primer debate y plataformarse, por decirlo así, para crecer un poquito más en puntuación. Todo ese pensar que no ocurrió así. Y que incluso el más afortunado, si se pudiera decir así, es la persona de MC. De Maynes. De Maynes. Entonces, incluso hay personas que aseguran que en este momento Claudia está en primer lugar y hay un empate casi técnico entre el segundo y tercer lugar. No sé, tocayo. Sí, yo no creo, fíjate, yo no creo que esté tan así, pero creo que sí, Maynes se tuvo y de hecho las encuestas post-debate no lo ponen así tan aparejo con Xóchitl, pero sí, creo que Xóchitl, fíjate que yo vi a Xóchitl más o menos en el primer debate, digo, iba rompiendo uno con la imagen a veces poco seria de ella, estaba vestida bien, sí. Una exposición más desarrollando sus propuestas y sus ideas, se veía un poquito más centrada como presidenta. Yo creo que no le ayudó mucho el cierre, esa bandera, la bandera invertida, porque finalmente en un país patriota, muy patriota y además donde tal vez los conceptos no tenga tanto peso, pero los simbolismos sí, entonces creo que no le ayudó. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa en el segundo debate. Fíjate que quiero traer aquí a la historia, tengo dos referencias de la historia reciente de Durango, porque a veces los debates son importantes. A ver. Hace más de 6 años, cuando todavía gobernaba el PRI y había una propuesta de alternancia que le encarnó en su momento a Aispuro, que hoy no es muy bien recordado, pero bueno, en su momento fue Aispuro, hubo un debate y era un debate importante. Y había asesores, entre ellos españoles,
lo estaban asesorando para que hiciera unos discursos muy bonitos y muy floreados. Y llegó una persona conocida mía que llegó y con una tarjeta y le dijo al candidato, entonces, si tú no te comprometes a esto que está aquí puesto, este debate va a pasar así como que... Sin pena y sin gloria. ¿verdad? Y se lo pasó en una tarjeta. Todo lo demás que te dijeron los expertos está muy bonito, todo. Pero si tú no Afirmas, puntualizas y haces un compromiso puntual, papá, no, ese debate no. Y esa tarjeta decía algo que dijo, si a mí no me va a temblar la mano para meter a la cárcel a los corruptos. Dicho palabras menos palabras. Y esa es la frase que todo el mundo se acuerda de ese, ¿cómo se llama? De ese debate. De ese debate, ¿verdad? Hablando de propuestas y de compromisos. Claro. No lo cumplió. Ya después él argumentó que no quería que la división y que etcétera, y no realmente no hizo investigaciones ni nada, ¿no? Realmente no le entró a un compromiso. Y él ganó porque ya la gente quería un cambio, pero él tampoco hizo sobre todo en la última elección, demasiados compromisos. Entonces, por eso es muy importante que los debates tomemos nota y que después gane quien gane, le digamos, oye, usted se comprometió a hacer esto, porque finalmente es una competencia. Y sí. Lo sano de las competencias es de que los resultados sean a favor de la ciudadanía, ¿verdad? Que sea lo mejor posible, ¿verdad? Claro, muy interesante lo que dices. Ahora, si hiciéramos una evaluación del primer debate, ¿qué nos queda? ¿Qué compromisos llegaron a hacer? Yo creo que no quedó algo muy claro, güey. Fíjate que también pasa que como hubo un mar de propuestas y de ideas, porque yo sí apunté un montón aquí tengo mis apuntes de ese primer debate, pero yo creo que lo importante obviamente es, cuando hablaron de educación, pues la mejora de la educación, el asunto de la salud fue otro de los temas muy importantes que se tocaron, y también algunas cuestiones que tienen que ver con el asunto de la corrupción, ¿no? Y de cómo ser más transparentes. Pero creo que los grandes temas fueron esos, y sí son dos grandes temas muy cruciales para los mexicanos. Entonces, yo creo que también esa es la parte del postdebate, ¿verdad? Poder sacar cuáles serían las ideas, los conceptos y los compromisos más importantes, y no nada más quedarse en el pleito de que si le dijo o no le dijo, sino el poder... Sí, estoy aquí revisando. Y obviamente que también hubo el golpeteo, ¿eh? Sí. Obviamente hubo momentos en que a veces el candidato ni los candidatos a veces ni contestaban las preguntas por sacar ahí el ataque a los demás. Pero yo creo que si hubo algunos compromisos, habría que sacarlos y en ese sentido tenerlos claros, porque finalmente gane quien gane, pues se debe de pedirles que cumplan. Pues bueno, fíjate que voy a estar muy atento al segundo debate, por eso son buenos estos diálogos. Claro. Voy a estar muy atento a las declaraciones, en tanto propuestas y en cuanto a compromisos también, de revertir, digamos, pues muchos males, muchas cosas que aquejan a la población mexicana. Habría que ver. También se habló de derechos humanos, del asunto de la violencia, sobre todo del asunto de la violencia contra grupos vulnerables, contra las mujeres, la discriminación, ¿verdad? Entonces, creo que hubo temas muy importantes y en la corrupción el asunto de la impunidad y de la transparencia. Entonces, creo que hubo temas fundamentales que creo que hay que tomar en cuenta y no tirarlos al león como si fuera un espectáculo nada más de boxeo, ¿no? Sí, sí. ¿Quién fue el que salió, ¿cómo se llama? Ensangrentado o golpeado, o si hubo knockout técnico o no, ¿verdad? Ahora, decirte, tocayo, que es ineludible también que ese circo funciona, ¿eh? Claro, sí. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que las propuestas, los compromisos, toda esa formalidad de la lucha política está siempre muy presente, pero como que también nos gusta el circo. Sí, no. Lo tengo que reconocer. Sí, que corra sangre, ¿no? Sí. Porque además somos, fíjate, ese es otro tema de los debates y de todo el proceso electoral, somos seres de corazón y mente, somos emocionales, apasionados y también inteligentes, ¿no? Entonces hay esa mezcla, ¿no? Pero nos gana más la emoción a veces, ¿no? Entonces, queremos ver que corra sangre y que
a ver quién le pegó más, y viste cómo contestó, y viste Como la cara que puso, sí, ¿verdad? sí. Entonces creo que sí tienes razón, eso debería ser más atractivo, debería de tener más rating pues el próximo debate, y eso es también lo que critican mucho, ¿no? Por los tiempos que les quedan pocos segundos para contestar, o preguntas bien padres que les hacían y te daban 40 segundos para contestar. Sí, Y si de esos 40 usabas 5, 10, 15 para defenderte, ya te quedaba nada para decir que proponías. Que una de las críticas que también se hizo, fíjate, hablando de eso, es que sobre todo en el tema educativo varios expertos dijeron que estaban como medio, de todos estaba medio flojo el tema educativo, que es un tema crucial para el desarrollo de un país. Y bueno, pues habría que, apenas hasta hace pocos meses empezó a implementar un nuevo modelo educativo, pero bueno, habría que valorar, ir viendo, evaluando, si no necesita algunas o correcciones generales o algunos ajustes que pudieran ser necesarios, porque el tema educativo es fundamental, y después de la pandemia y de algunos exámenes o evaluaciones internacionales, pues han salido bajos nuestros queridos estudiantes, sí. Entonces sí es un tema también muy importante, igual que de salud y corrupción y violencia, ¿no? Que son otros temas. Ahora me pongo a pensar, Tocayo, las situaciones complejas de México no puedes explicar en 2 o 3 palabras. A mí eso me llama mucho la atención. Un problema complejo ya implica en sí mismo dar distintas referencias, distintas perspectivas. Claro. Y a veces en 1 minuto o en 2 no puedes ni siquiera poner las cartas sobre la mesa y luego decir, aparte, este va a ser mi juego. Claro. Así que ojalá que se modifique un poco el formato. Quizás tengamos la oportunidad de ver propuestas y menos acusaciones también. Aunque creo que también las acusaciones, pues, es ineludible todo esto. Muy bien, pues aquí dejamos este diálogo entre mi tocayo y yo, porque tenemos un invitado de lujo que nos va a plantear precisamente temas muy importantes, el tema de salud, salud municipal. Tenemos al director municipal de salud pública, que es el doctor Juan Esteban Aguilar Esquivel, que ya está aquí en el estudio. Ahorita lo vamos a hacer que pase aquí a los micrófonos y a nuestra cámara y poder platicar, ¿verdad?, de un tema tan importante y que también fue parte esencial en el debate anterior, en el primer debate, que es el tema de la salud. Bueno, pues vamos a esperarlo y aquí a platicar con nosotros. Muy bien, bueno, pues seguimos aquí en Armando Diálogos, tanto por las redes como aquí por Señal de España TV, y no se vaya porque vamos a tener una entrevista muy interesante. Aquí estamos.